La imprenta del Congreso de la Nación realmente, a través de sus empleados, forma una verdadera familia, un trabajo que no tiene descanso. Tal es así que están divididos en turnos, incluido la madrugada, de acuerdo a todo el trabajo que se está realizando. Por ejemplo, trabajo que en estos momentos se está realizando, y lo vamos a ver en imágenes, tienen que ver con las próximas elecciones a nivel nacional. Desde la imprenta del Congreso se está preparando lo que es el instructivo para las mesas electorales. Y en esta primera parte hemos grabado la nota con Raúl Díaz, es jefe de taller de la imprenta del Congreso Nacional. A manera de presentación, esto nos decía. Yo soy nacido en Quilmes, vivo en Quilmes, hace 43 años que ingresé en el oficio gráfico, 32 llevo en la imprenta del Congreso de la Nación y bueno, abracé este oficio con mucho cariño y hoy doy gracias a Dios por toda la gente que pasó a través de tanto tiempo en mi vida, porque no solo en lo laboral, sino en lo personal. Porque este oficio, gracias a Dios, vuelvo a repetirlo, no solo en lo laboral, sino me enseñó en la vida a conducirme. De entrada, Raúl, noto que hablas con mucho entusiasmo y hasta yo diría con un poco de emoción. Y vos hablás del oficio como trabajador en una imprenta. ¿En vos cómo nace eso? ¿Fue una cosa circunstancial? ¿Hay antecedente en tu familia? No, mi papá era metalúrgico, mi mamá ama de casa. Yo cuando salí de la escuela primaria, es el único estudio que yo tengo, tenía un hermano mayor que él en su momento, cuando terminó los estudios primarios, se hizo mecánico. Entonces yo personalmente dije, si mi hermano mayor dejó de estudiar para poder colaborar dentro del hogar con un peso más, yo me veía interiormente en la obligación también de salir a buscar trabajo. El primer trabajo mío fue en una joyería en Libertad y Corrientes, donde estuve 11 meses, y estoy hablando de 14, con 14 años encima. O sea, a lo mejor queda como que era trabajo infantil o adolescente, en esta época se está hablando mucho de eso, sí estoy de acuerdo, pero en los años 70 la familia era otra cosa, se manejaba de otra manera. Estuve 11 meses en esa joyería y después un amigo me lleva como cadete a una linotipia en Pichinchi Garay. Y ahí empieza un poco tu relación. Ahí empieza mi vida gráfica. Entro como cadete, ya tenía 14 años, cumplí un año ahí mismo y ya me interesó el oficio. Entonces el jefe de taller de aquella época me dio la oportunidad de aprender el oficio. En aquellos momentos a mí me quisieron hacer linotipista. Linotipista es una persona que trabajaba en aquella época 12 horas por día, ¿no? Sentado en una máquina tecleando. Es lo mismo que una computadora ahora. Pero mi razón personal, yo soy muy activo, no me gusta estar sentado continuamente. Entonces me encantó el oficio de tipógrafo. En aquel momento era levantar letra por letra, ¿no? En plomo y armar la forma. Y bueno, abracé ese oficio con tantas ganas que hoy en día, bueno, después de 43 años me encuentro en esta posición, ¿no? Así se expresaba el jefe de taller de la imprenta del Congreso. Vamos a seguir con él en esta segunda parte de la nota, que nos habla de los secretos de la imprenta. Y mientras tanto, como material de apoyo, ustedes van a ver los distintos sectores de la imprenta del Congreso Nacional. Lo escuchamos. La primera oportunidad que tengo yo fue en el año 82, cuando se hacen los padrones para las elecciones del año 83, la vuelta a la democracia. Yo no quise venir a presentarme, porque en el taller donde yo estaba, yo trabajaba de noche, siempre fui nochero, siempre me encantó la noche, pero no quise venir a presentarme. Ya en el año 86, la imprenta del Congreso necesitaba tipógrafos, mano de obra. Y entonces tenía un montón de conocidos. El gremio gráfico es un gremio que nos conocemos mucho, por lo menos en aquella época. Salíamos de un taller, nos metíamos en otro, entonces era nos conocíamos mucho personalmente. Me invitaron a venir y bueno, di la prueba y acá estoy. Sí. Y comenzaste, ¿cuáles son los orígenes ya en la imprenta del Congreso? Hasta llegar hoy que sos jefe de taller.
Bueno, yo dentro de la imprenta tuve varios pasos. Yo desde el año 86 hasta el año 97 estuve en el turno C, que es de 20 de las 8 de la noche a 2 de la mañana. En aquella época yo era recién casado, me llevó varias discusiones con mi señora, pero yo venía de trabajar 10 años anteriormente en la privada, siempre de noche, y hasta ese momento lo pude hacer. Ya después no, ya cambié de turno y demás. Entré como tipógrafo, bueno, en aquel momento no teníamos la tecnología que contamos hoy en la imprenta del Congreso, era todo plomo, todas máquinas planas, es una plana de aquella época que hoy la seguimos usando, está en uso y es un orgullo. Digamos que era un trabajo, si se quiere, más artesanal el que ustedes realizaban, que hoy ya prácticamente quedó de lado. De hecho, vos mismo decías que estábamos en la zona del Jurassic Park, de la imprenta. Sí, y lo mismo, pero no solo eso, sino que el oficio del gráfico es artes gráficas, justamente. Esto es un arte. Dejó de serlo en la medida en que la tecnología fue avanzando. Desde ya que nos tenemos que ayornar a la tecnología. No aprovecharnos de la tecnología significaría dar un paso atrás, pero eso también nos duele en el alma a los que venimos de aquella época porque vemos que se va cambiando la maquinaria y eso, bueno, es un dolor interior que nos lleva a nosotros, ¿no? Raúl, y hay, me imagino, en tantos años, muchas anécdotas. Hay una, por ejemplo, me decías fuera de cámara, que está ligado de alguna manera con la música. Me gustaría que lo compartieras con quien te está viendo en estos momentos. Sí, cómo no. Y los que lo ven seguramente que van a compartir el recuerdo, porque cuando yo entré en la primera linotipia que conté hace un momento, allá eran todas personas grandes y se escuchaba Radio de Rivadavia todo el día, todo el día. Y a las 6:30 empezaba un programa que se llamaba El Show de las 6:30, conducido en aquella época por Bravo, el Fernando Bravo, exactamente. Y la cortina musical era el blues de las 6:30 de Memphis la Blusera. Cuando yo ingreso, eso fue en el año 76, ¿eh? Entonces cuando yo ingreso en el 86 a la imprenta, me presentan a mis compañeros de turno y me llevo la sorpresa de mi vida, porque tipógrafo como yo era el saxofonista y después fue íntimo amigo Emilio Villanueva, el saxofonista de Memphis la Blusera. Esa es una historia que verdaderamente los que lo ven seguramente van a ver muchos imprenteros y muchos personal del Congreso y lo van a recordar al gordo Emilio, a Quique, como le decíamos acá en la imprenta, con un cariño grande. Y finalmente, Raúl, esta imprenta lleva más ya de 100 años. Va a cumplir, estamos también con el director de imprenta que nos está dando una mano. Va a cumplir 100 años, ¿no? Parte, vos 30 y algo de años, 32 años lo viviste acá. ¿Cómo viviste todo ese proceso de cuando me hablabas vos de los linotipos a lo que es hoy la imprenta con toda la tecnología? Sí, hay que partir en dos pensamientos. Si yo me quedo con el pensamiento viejo, digámosle, que es un dolor que llevamos adentro ver tantos compañeros de aquella época que se fueron quedando sin trabajo por el cambio de tecnología. Pero si yo me pongo en el cargo que hoy ostento, la verdad que tengo que agradecer a las autoridades que nos fueron sucediendo en la conducción de la imprenta en haber ayornado con la tecnología que tenemos para poder seguir continuando con el trabajo y a su vez mantener la planta de trabajadores que tenemos. Y no podemos dejar de lado un momento muy especial que ustedes vivieron, que fue el intento de cierre de este sector, de la imprenta del Congreso Nacional. Sí, por supuesto. Hoy 11 de mayo, estamos a 18 días de cumplir 17 años del intento de cierre de la imprenta del Congreso de la Nación. Fue en el 29 de mayo del año 2000, el gobierno de la Alianza quiso hacer un achique en todo el Estado Nacional de los estatales y dentro de ese paquete estaba en la imprenta del Congreso de la Nación. Por suerte y gracias a todo el acompañamiento de los 5 sectores de la imprenta, del Congreso, pudimos aguantar el palo, permítame la expresión, ¿no? Y logramos que no se cierre. Yo en aquel momento era secretario adjunto de la Comisión Interna,
Y la verdad, estoy súper agradecido a todos los compañeros que gracias a ellos participaron en aquella memorable relación que tuvimos, y fue la única vez que en toda la historia del Congreso la Cámara no funcionó, porque los trabajadores nos hicimos respetar, y gracias a esa medida que llevamos adelante, hoy podemos decir que seguimos trabajando. Así se expresaba el jefe de taller de la imprenta del Congreso. Y este tema del intento de cierre es un tema del cual se sigue hablando, a pesar de que pasaron ya tantos años, pero lo hablan la mayoría, prácticamente todos los empleados de la imprenta. Con este tema y con más secretos de la imprenta del Congreso Nacional, vamos a seguir compartiéndolo con ustedes en un ratito, luego de esta pausa.